Dios, desde la eternidad, según su propio y santo consejo, ordenó de forma libre e inalterable o predestinó todo lo que iba a pasar. ¿Cree usted en esta declaración? Hoy quiero llevarte a través de las Escrituras a considerar acerca de la soberanía de Dios. Cuando decimos que Dios es soberano, estamos diciendo que Él tiene el poder y la autoridad por sobre todas las cosas, visibles e invisibles, las animadas e inanimadas, sobre el tiempo y el espacio, es decir, sobre todo lo creado. Isaías 46, del 9 al 10, dice así: Porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dentro de la soberanía de Dios, hemos de distinguir su voluntad eficaz de su voluntad permisiva. Su voluntad eficaz es todo lo que Dios ordena que suceda. Dios, con el poder de su palabra, dijo, sea la luz, y fue la luz. Él, con el poder de su palabra, creó todas las cosas. Él ordena y se hace. A su voluntad eficaz, nada, absolutamente nada se le resiste. Y con respecto a su voluntad permisiva, es cuando Dios permite que algo suceda, ya sea por fuerza humana, de la naturaleza o inclusive de las máquinas. Él lo permite para su propósito, aunque tiene el poder de evitarlo. En su sabiduría lo permite, y eso no significa que lo aplauda o que esté a favor, sino que lo permite y al hacerlo está tomando una decisión de manera soberana. Dios es completamente sabio. No hay plan de contingencia que Dios tenga que sacar debajo de la manga porque quizás arruinaron sus propósitos. No, todos los propósitos de Dios se cumplen. Romanos 11:33 dice así: Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Él tiene el control de nuestras vidas y Él determinó el número de días que hemos de vivir aquí en la tierra. Él nos ha puesto límites imposibles de traspasar. Job 14:5 dice lo siguiente: Ciertamente sus días están determinados, refiriéndose al hombre, y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Lo que está diciendo aquí este versículo es que la muerte está en el tiempo preciso que Dios ha determinado. También todo lo que sucede en cada uno de estos días está preordenado por Dios. Proverbios 16:33 dice que la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Dios está involucrado con lo que nos sucede. Por ejemplo, lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Dios ya lo tenía planeado. Hechos 4 del 27 al 28 dice así: Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Por ejemplo, lo que hizo con nosotros, sus hijos, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Según Efesios 1:11, Él nos predestinó. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Es Dios quien está en los detalles, y no el diablo. No hay molécula suelta fuera de la voluntad de Dios. Querido amigo, ¿en cuál Dios usted ha creído? Imagínese las consecuencias terribles de creer en un Dios que no es soberano. George Herbert escribió en su poema A falta de un clavo el reino se perdió, y dice así, que por la falta de un clavo la herradura se perdió. A falta de la herradura el caballo se perdió.
A falta del caballo el jinete se perdió, y a falta del jinete la batalla se perdió, y así el reino se perdió por un insignificante clavo. Imagínese una molécula suelta fuera de la voluntad de Dios. Esta se convertiría en el grano de arena que dañaría la maquinaria del plan eterno de Dios. No habría garantías para nada. Dejaría todas las promesas de Dios sin cumplirse. No habría esperanza para la salvación y nos gobernaría el azar. Si las cosas en este mundo pasan fuera de la soberanía de Dios, entonces Él no es soberano. Y si no es soberano, entonces no es Dios. Querido amigo, si crees en un Dios que no es soberano, entonces realmente no crees en Dios, porque vimos a través de las Escrituras al Dios de la creación que nada se le pasa por alto. El Dios que nos revela la Biblia, ese es el soberano. Él tiene todo bajo su control. No hay nada que Dios no pueda realizar. Job lo reconoció cuando le dijo a Dios: conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. El hombre planifica su andar, pero Dios dirige sus pasos. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Él es libre para cambiar nuestros planes, porque Él nunca cambiará sus planes para nuestras vidas. Él ha ordenado todo de tal manera que no es el autor del pecado. Santiago 1:13 dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Querido hermano, Dios está llevando a cabo sus propósitos que ordenó en la eternidad pasada. Esté completamente seguro que Dios tiene todo bajo su control. Aunque a veces no entendamos los propósitos en el instante, de seguro son para bien. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Querido amigo, sepa usted que Dios lo ama y Él ha predeterminado que escucharas esto. Por lo tanto, ya no tienes excusa. Debes saber que Dios no tolera el pecado, y las consecuencias del pecado Dios ha establecido que sea la muerte. Pero Dios soberanamente ha elegido proveer ayuda a la humanidad a través del sacrificio de Cristo Jesús para perdón de pecados. Acércate a Dios en oración y confiésale tus pecados. Pídele que te perdone y Él lo hará. Que el Señor les continúe bendiciendo.